じめまして、皆さん。人事部の玉城と言います。この度は我が社の人材募集の件で参加させていただきました。弊社の事業としては他社のシステム管理などを担当しております。具体的な業務内容としては以下のものです。弊社と契約のある企業のネットワークの管理、構築、保持、点検、改善、週に5日間、6から8時間の勤務。待遇としては、健康保険、有給、海外駐在の、経費全額負担、ホームオフィス可能、昇進可能。募集条件は以下のものです。システム管理の知識、アメリカ、カナダ、または日本国に駐在ができる人、学歴は不問です。誰か参加したい人はいませんか？ Muchas gracias, Shinta. はい。Shinta Tamashiro es el gerente de recursos humanos de una empresa japonesa. Probablemente, si nosotros habláramos japonés, podríamos haber respondido a la propuesta de Shinta. Quizás muchos de nosotros nos hayamos perdido hoy la posibilidad de conseguir el trabajo de nuestras vidas. Bienvenidos a la charla El poder de los idiomas en el código, exportando ideas a nivel global. Hoy vamos a estar trabajando con Lucas Peyer y Hernán Resniski, que son dos programadores y nos van a estar contando toda su experiencia y la importancia que tiene el idioma y la cultura a la hora de exportar nuestras ideas y de conseguir trabajo, ya sea de manera remota o en otros países, y la importancia que tienen los idiomas. Bienvenidos a la charla El poder de los idiomas en el código, exportando ideas a nivel global. Ahora les voy a contar un poco, como les decía recién, el trabajo sobre el cual nos habló Shinta Tamashiro, que en realidad es el coordinador del programa de japonés. Shinta, muchísimas gracias. Shinta coordina nuestro programa de japonés. Este es un trabajo real, es un trabajo que le ofrecieron a un amigo de Shinta, era un trabajo de administrador de redes y servidores senior, era un trabajo remoto, un trabajo que ofrecía posibilidades para trabajar desde diferentes países del mundo y que también ofrecía capacitación en los Estados Unidos, en Canadá, en Japón, y que los pasajes los costeaba la empresa. Ofrecía también la posibilidad de pagar el alojamiento y la vivienda, el alquiler y todo el equipamiento de trabajo lo pagaba la empresa. Ofrecía un sueldo en dólares, un sueldo interesante de $5.000, la posibilidad de crecer y de ascender, vacaciones pagas, obra social y aguinaldo, y una jornada laboral de 6 a 8 horas por día, y según la cantidad de trabajo que hubiera. Y esta persona no pudo acceder a este trabajo por el único motivo de no hablar japonés. Estudiar un idioma es mucho más que una herramienta. Estudiar un idioma nos posiciona de una manera diferente frente al mundo. Y esto es lo que vamos a estar explorando hoy. Todas las diferentes posibilidades los diferentes caminos que nos abre el poder hablar un idioma, más allá de la programación, cuando nosotros estamos en diferentes entornos laborales, sobre todo en el mundo de la tecnología. Los voy a dejar con Hernán y con Lucas. Vamos a empezar la charla con Lucas,
que les va a contar un poco sobre su experiencia, sobre su recorrido y su camino. Va a trabajar también sobre qué cosas son esenciales incluir en el currículum y sobre todo en el portfolio de un diseñador. Y después va a haber un momento para preguntas y respuestas, y después voy a presentarles la exposición de Hernán. Adelante, Lucas. Bueno, hola a todos. Quería agradecer al Centro de Idiomas, a Florencia, por esta oportunidad. También a Hernán por estar acá. Y básicamente yo lo que vengo a hacer es contar un poco mi experiencia. Yo vi en el 2014, 2015 la posibilidad que existía le iba a poner el título de la charla, cómo trabajar desde casa y ganar en dólares, pero me parecía un poco demasiado vendedor el título, pero realmente la oportunidad que se empezó a abrir en esa época, año 2014-2015, delante mío, tenía que ver con el lugar donde yo estaba trabajando en ese momento, una empresa argentina que trabajaba para clientes del exterior, y los programadores de mi equipo empezaron a renunciar. Empezó primero uno que empezó a trabajar remoto, y después otro, y fue como esas cosas que se van dando como una bola de nieve que empezaron a renunciar, y se iban a todos digamos, a trabajar de manera remota, y ahí se me abrió la posibilidad delante mío. Yo no soy programador, yo soy diseñador gráfico. Entonces mi pregunta ese era mi primer empleo en el área, en la industria de la tecnología, ¿no? En un equipo en el cual yo era el diseñador y estaba rodeado de programadores, expertos en base de datos, expertos en servidores. Entonces la duda que me surgió a mí, o el objetivo que me surgió a mí es: ¿podré trabajar para el exterior, conseguir algún laburo como los que están consiguiendo mis compañeros que están renunciando, siendo diseñador, sabiendo programar, pero bueno, la parte que le toca al diseñador, ¿no? Que es la parte visual de la programación, no tan de bajo nivel, no tan vinculado con la base de datos, y con temas así de programación dura o backend, como se llama, sino en la parte visual de la programación, que es la parte que nos toca más a los diseñadores. Me lo puse como objetivo, y bueno, voy a contar brevemente. Primero vamos a empezar hablando de lo que es el trabajo remoto, las ventajas y desventajas que tiene el trabajo remoto, las cosas que hay que tener en cuenta, aunque puede ser que haya gente que haya trabajado remoto acá, es lo más probable que hayamos trabajado todos remoto por la pandemia que vivimos. Entonces, de alguna manera, el trabajo remoto, todos estamos más o menos familiarizados, porque estamos familiarizados también con lo que es estudiar de manera remota. Todos los cursos de idiomas y los cursos de la facultad y todo durante esos 2 años, o ese año y medio, se dieron por Zoom. Pero hay un par de cosas que me gustaría destacar del trabajo remoto, habiendo empezado varios años antes de la pandemia, y sigo trabajando de esa manera. Eh, una de las cosas importantes con trabajo remoto es poner fronteras, digamos. Las fronteras tienen que ser de tiempo y físicas. ¿Qué tiempo del día estoy trabajando y qué tiempo del día no estoy trabajando? Y dentro de las fronteras físicas, lo ideal es delimitar un área de nuestra casa en la cual trabajamos. Y ese área no pasamos por ahí un domingo, digamos, con el efecto psicológico que le genera a uno ir un sábado o un domingo y pasar por la oficina o el lugar de laburo que uno tiene todos los días. Entonces ahora esto va a estar dentro de nuestra casa y tenemos que prestar atención en que sea un lugar asignado más que nada al laburo, y también el tema de los horarios. Eh, que el tema de los horarios, vamos a hablar también sobre los usos horarios, las zonas horarias, que hay un tema que se mezcla también con la cultura. Volviendo a mi historia, mi duda era si, siendo diseñador, podría haber eh,
acceder a un laburo remoto. Y en ese momento, previo a la pandemia y todo, el mercado de laburo remoto, es decir, las compañías americanas y europeas y extranjeras que estaban contratando trabajadores remotos, era muy limitado, y era limitado a programadores. Entonces, el primer trabajo remoto que conseguí, lo conseguí como un programador front-end, tocando todas las partes del código que tienen que ver con la parte visual. Los que están familiarizados con esto van a saber que es básicamente HTML, CSS y JavaScript, que son tres tecnologías que son bastante, que vienen digamos, a levantar, a complementar bastante bien el trabajo del diseñador. Esto es una buena ventaja a la hora de conseguir trabajo remoto para los que sean diseñadores o los que tengan alguna vinculación quizás con la parte de marketing, el hecho de aprender, de saber algo de programación. Entonces mi primer laburo fue de desarrollador front-end, y después con el tiempo se fue abriendo un poco más el mercado y empezaron a contratarse de manera remota, y esto se aceleró muchísimo con la pandemia, todo el resto de las profesiones. Desde un psicólogo hasta un experto en recursos humanos, y desde todo lo que se puede hacer remoto de manera local, se puede también exportar a nivel internacional. Hoy en día hay puestos remotos para trabajar para el exterior, si sabes programar, pero no sabes idiomas, conozco gente que trabaja para México y para España, pero si sabes comunicarte bien en otro idioma, sobre todo en inglés, no es necesario que sepas programar necesariamente. Podés llevar tu habilidad, tu estudio, tu experiencia en el campo en el cual te desarrollaste, con un buen complemento de idioma, ya accedes a lo que vendría a ser el mercado laboral, que en estos últimos 10 años se fue unificando. Ya no hay mercados laborales independientes de los países, sino que hay un mercado laboral enorme que es como si fuera, es global. Es un mercado de trabajo global. En general, los trabajos remotos, como no tienen el tema del contacto personal, se suele suplir eso con más entrevistas, con entrevistas con más personas. Por eso los procesos de contratación remoto en general suelen tardar un poco más. Los trabajos en persona es currículum, una entrevista y quizá una prueba. En los procesos remotos, al no estar el contacto personal, quizás cada empresa o cada consultora o empresa que está buscando personal tiene su metodología. Hay veces que antes de una entrevista nos van a mandar un test, hay veces que primero van a hacer una entrevista de 10 minutos. En general, el primer contacto, sobre todo si estamos buscando para el mercado americano, que es el más grande, y con el cual nosotros tenemos una sincronización horaria muy buena. Nosotros estamos una hora más que Nueva York, estamos prácticamente en la zona horaria americana. La primera entrevista, una suerte de filtro, siempre son 10 minutos charlando con un reclutador, que en general no va a saber mucho sobre diseño, si somos diseñadores, sobre programación, si somos programadores, o sobre bases de datos. Va a ser básicamente una entrevista como generalista de recursos humanos, con mucha atención a las capacidades de comunicación. ¿Por qué digo capacidades de comunicación y no habilidades idiomáticas? Porque la pronunciación nuestra es menos importante que nuestra habilidad para entender a un español hablando inglés, a un tailandés hablando inglés, a un alemán hablando inglés. Las habilidades comunicativas tienen que ver mucho con la comprensión y también la forma de expresarnos, pero hay quizás gente que
da consejos y dice, bueno, estas palabras no las pronuncian perfecto, ustedes tienen que tener un inglés perfecto para la entrevista, y esto no es cierto. El tema de la pronunciación es secundario a las habilidades comunicativas, que tienen que ver mucho con lo que entendemos, con lo que interpretamos, y ahí también hay una barrera cultural, y tienen que ver mucho con hacernos entender, más allá de que hablemos, más allá de nuestra pronunciación. En general, el argentino tiene una pronunciación bastante buena, si lo comparo. Yo he trabajado con gente de la India, gente de España, de Portugal, con ucranianos, con gente que no es nativa en inglés, y suelen tener una pronunciación eh, bastante mala. Pero nuestra habilidad para entender ese inglés hablado por un no nativo también es muy importante, digamos, para el hecho de trabajar. Pues no vamos a trabajar solamente con americanos y canadienses, sino que son equipos remotos, en general no va a haber solamente argentinos, va a haber gente quizás de todo el mundo. El tema de la distancia cultural es algo para tener en cuenta, y creo que la herramienta más grande que tenemos a nuestro alcance es la empatía. Intentar ponernos en los zapatos del otro. Empatía quiere decir que si yo estoy hablando con un reclutador de recursos humanos que se la pasa contratando trabajadores de todo el mundo, no se va a horrorizar si pronunciamos mal algún detallecito, esas cosas que nos corregimos en inglés y decimos que tengo que pronunciar perfecto. No, hay otras habilidades que son comunicativas que van a ser más importantes. Entonces, a la hora de hablar y a la hora de comprender al otro y repreguntar si es que no entendimos lo que realmente creemos que entendimos, todo ese tipo de cosas son más importantes, pero diría que el idioma es más importante que cualquier otra habilidad que traigamos de otro lado. Porque yo puedo ser programador y nunca se me dio por aprender inglés, sin embargo, hay empleos que teniendo un buen nivel de inglés no necesito tener, digamos, otras habilidades. Por ejemplo, me viene a la mente trabajos como soporte o manejo de datos, un montón de cosas que manejas una plataforma que la aprendés en 2 semanas, y lo único que se necesita para ese tipo de empleos es un buen manejo del nivel de inglés. Digamos, no es necesario saber programar. Obviamente si somos programadores, diseñadores o administradores de base de datos, el idioma es el complemento que nos va a abrir las puertas del mercado internacional. Pero el idioma en sí mismo nos puede abrir las puertas, aunque estemos recién aprendiendo a programar, o estemos recién aprendiendo otras cosas, o simplemente si el idioma solo es nuestro principal arma, también hay un mercado para conseguir laburo remoto por ese lado. Para esto es importante la experiencia. Una de las preguntas principales es, ¿trabajaste remoto anteriormente? Digamos, ahí todos tenemos alguna experiencia que podemos sacar de la pandemia, podemos contar, y también va a ser importante lo que llaman soft skills, el hecho de cómo lidiar con un conflicto cuando estoy trabajando con gente en otro lado. Una de las cosas que es más apreciada en los trabajadores argentinos es la creatividad, la búsqueda alternativa de soluciones a problemas, pero siempre teniendo en cuenta la distancia cultural. Quizás el tema de hacer chistes, por ejemplo, en medio de una entrevista laboral, eso en general puede llegar a caer bien o no. Entonces hay que tener en mente que hay una especie de primer approach medio formal, en el cual quizás si no sabemos si el chiste va a caer bien o no, mejor evitar hacerlos por un tema de que por más que a nosotros nos parezca bien, puede llegar a parecer como desubicado en otro contexto cultural, digamos, más allá de la distancia en idiomas, ¿no? Bueno, y finalmente lo que voy a hacer es
un pequeño pantallazo a 2 piezas que para los que son diseñadores son muy importantes para conseguir trabajo en general y para conseguir trabajo remoto también. Diría que el currículum, para todos los trabajos es importante presentar currículum, pero para los diseñadores en particular, eso tiene que estar acompañado con algo que van a mirar más que el currículum en sí, que es el portfolio, que es una especie de compendio de trabajos seleccionados que uno quiere mostrar. En cuanto a profesiones como el diseñador, el arquitecto, no importa mucho dónde estudiaste, ni dónde trabajaste, eso es secundario a tu carpeta de, bueno, mostrame todos los laburos que hiciste, quiero ver las casas que construiste, quiero ver los sitios web que diseñaste, en qué aplicaciones trabajaste, qué tecnologías tocaste. Y bueno, la parte de los programadores y los que son administradores de base de datos también tendrán su forma de mostrar el laburo. En general se trabajará con los repositorios, etcétera, etcétera. Bueno, Hernán se va a meter más en ese asunto para los que están siguiendo el camino de la programación. Voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar con lo que a mí me parece que es, bueno, voy a mostrar básicamente mi currículum, ¿no? Ahí va. Ahí se ve. Bueno, el currículum debería idealmente ocupar una sola carilla. Tiene que ser rápido de leer y tiene que ser fácil para procesar. Hoy en día los currículums, la mayoría, o por lo menos en primera instancia, no son leídos por un ser humano, sino que son atravesados por un software que lo que hace es resumirlo. Entonces, si ya lo tenemos resumido y en forma de texto, mucho más fácil. Tiene que tener el nombre, la posición nuestra profesión o la posición a la que estamos apuntando. En general esto no es algo que lo podemos, digamos, inventar nosotros, sino que en general va a seguir cierta normativa que está siguiendo la industria. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el diseño, por lo menos hoy en día, es UX UI, se llama así, usuario, diseñador de experiencia de usuario y de interfaz de usuario. Hace unos años tenía otro nombre, pero bueno, tenemos que usar lo que la industria usa normalmente, el estándar, y después lo importante es poner si somos junior, quiere decir estamos buscando nuestro segundo empleo, o senior, que tenemos experiencia ya de varios empleos, y si no, alguna cosa en el medio. Hoy en día hay infinitas escalas entre junior y senior, siguen inventando todos los días, semi-senior, semi-junior, pero básicamente tiene que estar acompañado nuestro título de nuestra experiencia, digamos, senior programmer o junior designer, eso es algo estandarizado. Y después los 5 puntos básicos es la experiencia, tiene que ser un punteo de básicamente la empresa, a qué se dedica la empresa, y cuáles fueron nuestras tareas, ¿sí? Acompañado de la fecha de entrada y de salida de ese trabajo. Si tenemos algún proyecto por fuera de un trabajo en relación de dependencia, está bueno incluirlo. Y lo importante es el rol que uno cumple y el tiempo que está en cada uno. Después las habilidades, con qué tecnologías tengo experiencia, los idiomas. Y después, por último, la educación, ¿sí? Egresado de la UBA de tal año, egresado de tal cosa de tal año, y agregamos los cursos que sean. Es importante que todo esto esté en una carilla y que sea bien fácil de leer y bien fácil de procesar. Aunque tengamos cosas visuales para incluir acá, es ideal no incluirlas y que tenga el nombre. Es importante la ubicación también, porque vamos a presentarnos en un mercado laboral global. Al lado de Buenos Aires, Argentina, podría agregársele, por ejemplo, la zona horaria. Recuerden hacer esto en zona horaria americana, si no usen GMT o zona horaria basada en
digamos, europea, porque los americanos no lo entienden. Es tiempo del Pacífico, tiempo del Este, o sea, EST, PST, o lo mismo. Acá lo que pondría es EST más 1, que vendría a ser la franja horaria que estamos más cerca. Boston, Nueva York, Miami, tenemos una gran ventaja por estar casi alineados con la zona este de Estados Unidos. Y ellos, la gente que está trabajando desde la zona oeste, que tiene una diferencia importante de 4 o 5 horas la mayor parte del año, están acostumbrados a trabajar con gente, digamos, que está en un horario como el nuestro. Entonces, ubicación, los datos de contacto básicos, y también puede ayudar acá el tema de la franja del uso horario. Bueno, si quieren, si hay alguna pregunta de esto, después lo podemos ver. Pero vamos a pasar a la otra pieza que como diseñador te diría que es la pieza más importante, lo primero que se mira. Acá también una breve presentación, nombre y dónde estamos basados. Y en Senior Designer decimos nuestra profesión y nuestra experiencia, ¿sí? Entonces acá estamos comunicando ubicación, zona horaria, experiencia y nuestra profesión. Brevemente, ¿sí? Cuanto más breve podamos comunicar más cosas, más fácil, porque la verdad que la experiencia mía, los reclutadores de recursos humanos, no pasan mucho tiempo mirando esto, es muy, muy rápido y la mayoría de las cosas que no estén a la vista se las van a pasar por alto. Los diseñadores, hoy en día, el portfolio de un diseñador se está armando, y me di cuenta que se está armando, está muy de moda armarlo en base al formato de casos de estudio. Esto es, no tirar todas nuestras cosas juntas y que la gente lo vea y que diga, bueno, qué lindo que diseña este chabón, que elige bien la fuente, elige bien los colores. Esto hoy en día no es suficiente, sobre todo porque el diseñador hoy en día es un diseñador de experiencia de usuario. Digamos, se esperan más cosas de un diseñador. Además de que que sepa tocar código, también lo que permite este formato, ahí lo vemos. Este formato lo que tiene es que va a hablar de un trabajo en particular, de un proyecto en particular, y va a contarlo desde el principio hasta el final, atravesando todas las etapas del diseño, atravesando qué herramientas usamos, qué rol cumplimos nosotros, bueno, la fecha del trabajo y básicamente de qué se trató el proyecto. Entonces hacemos básicamente un recorrido por lo que hicimos en cada uno de los proyectos, y un caso de estudio lo que tiene que tener es una estructura narrativa de alguna manera, ¿sí? Estamos con el principio en el cual básicamente planteamos de qué se trata el proyecto, después vienen los diferentes problemas, digamos, vendría a ser el nudo argumental o narrativo de cada una de estas mini historias. A ese nudo que puede tener problemáticas, puede tener un poco de historia de dónde viene cada uno de los problemas y después cómo se halló la solución, cómo encontramos la solución a tal y cual problema. Acá, por ejemplo, empiezo con el rediseño del logo de esta empresa, después el rediseño de los productos, ¿viste? Empezamos por la parte visual, después lo que hubo que hacer fue rediseñar todo el sitio web. Acá es importante irlo contando como una historia y nuestras habilidades de comunicación van a ser importantes para realmente transmitir qué errores hubo en este proyecto, de qué pudimos aprender, qué herramientas usamos para solucionar esos problemas, y de alguna manera al final es muy importante también incluir el resultado del proyecto. Esto fue un éxito porque tal y tal cosa, si esto se puede acompañar con alguna métrica, el sitio recibió más visitas, o el producto cuando se lanzó funcionó de tal o cual manera. Eso es importante, rematar la historia con el resultado de todo eso, incluso si el resultado no es el deseado.
Acá podemos incluir cosas que planteamos y quizás nuestros jefes no quisieron mover para adelante, siempre y cuando lo planteemos desde un lugar de yo pensé que la solución iba por tal lado, al final no se aprobó, fueron por otro, pero eso también sirve en nuestros casos de estudio. Y para los que están estudiando y todavía no tienen experiencia laboral real, los casos de estudio se pueden hacer en base a cosas que aprendimos en el bootcamp, a proyectos que hicimos en nuestro curso de diseño, en nuestro curso de desarrollo frontend. Pero bueno, es importante también incluir la realidad de que tal o cual proyecto es en el marco de un curso, pero lo importante es bajar al mundo real y realmente problematizarlo, ver cuáles eran las cosas que nos complicaron y qué decisión tomamos nosotros para resolverlo, qué herramientas utilizamos. ¿Sí? Por ejemplo, en otro proyecto la herramienta puede ser entrevistas con el usuario, y en este proyecto en particular la herramienta que utilizamos fue la inteligencia artificial para crear imágenes, ¿sí? Según cada uno de los problemas y cada una de las soluciones. Eso es un case study, un caso de estudio. El formato actual que más se usa para mostrar trabajos de diseño en un portfolio es un caso de estudio, que no solamente, como dijimos, pegar las imágenes ahí, mostrar el diseño, sino realmente explicar la historia de dónde viene, qué problemas surgieron en ese proceso y cómo los resolvimos, o cómo no los resolvimos y qué aprendimos en base a eso. En esto hay una cosa cultural muy importante que es, sobre todo con los norteamericanos, que es siempre decir la verdad. Ellos tienen un tema son capaces de perdonar o de comprender casi cualquier cosa, pero que faltes a la verdad o que escondas información, eso los complica más, digamos. Vos podés decir, me pasó tal cosa o lo que sea, o no quiero, o realmente contar la verdad, aunque sea algo que pensamos que nos puede llegar a hacer perder un laburo o lo que sea, pero no decir la verdad es algo que lo toman muy, muy mal. Eh, entonces es siempre más fácil directamente, porque estos casos de estudio, digamos, si está bien armado y si conseguimos una entrevista, en general los vamos a recorrer con las personas que está entrevistando y nos va a hacer preguntas sobre los productos y sobre el proceso en general. Y si es un caso de estudio que está armado en base a algo que armamos para un curso, está perfectamente bien, pero digamos, no hay que nunca hacer el esfuerzo de hacerlo pasar por algo que no es. Siempre va a ser más fácil el ser transparente y decir realmente, bueno, tenemos estos 3 casos de estudio, pero son 2 de un curso y el otro de un cliente. Y bueno, y no es necesario hacer 10 casos de estudio diferentes, sino simplemente con 2 o 3 casos de estudio que cuenten narrativamente una historia y que se encuentren cada uno con diferentes problemas, y quizá uno fue más exitoso que el otro, con eso es más de lo que van a estar dispuestos a prestarle atención, digamos. Es muy, muy limitado el tiempo que tenemos, por eso está bueno enganchar a la persona que está leyéndolo con la estructura narrativa, ¿sí? Una persona empieza a mirar esto y quizás se aburre de mirar imágenes, pero si se enganchó o leyó el principio de la historia, por lo menos sabemos que va a ir hasta el fondo a ver cómo termina la historia, de alguna manera. Esta estructura narrativa agrega un poco de interés del lector. Y después, obviamente, siempre podemos incluir cosas que tengan que ver con nuestra vida afuera del trabajo. Eso es
Me sorprendió una entrevista que hice hace no tanto tiempo que me empezaron diciendo, bueno, no nos interesa de tus estudios, de tu experiencia, de tu trabajo, ya habrá tiempo para hablar de eso, queremos conocerte a vos, contanos sobre vos. Y me encontraron totalmente preparado para otra cosa. Y nada, me pareció una buena estrategia porque empecé hablando que toco la batería, que vivo con mi esposa, que nací en Buenos Aires, de los hobbies que me gustan hacer y todo. Y eventualmente uno termina como empezando a hablar un poco porque también es de la carrera, ¿no? Porque también es parte de nuestra vida. Pero empezaron preguntándome sobre qué hago en mi tiempo libre, qué me gusta, qué clase de persona soy. Si me gusta viajar, si no me gusta viajar, si soy más de quedarme adentro, de salir afuera. Y lentamente, como la entrevista se fue dando naturalmente hacia el área del trabajo, y eso me pareció bastante piola. Así que estén preparados para todo tipo de estrategias diferentes en cuanto a las entrevistas. En general, casi siempre las entrevistas van a ser primero juzgar el nivel de inglés, no solo la fluidez que tienen al hablar, sino también, bueno, lo que dije antes, el tema comunicativo, la parte de comunicación, de acostumbrar el oído a escuchar inglés nativo, pero también entrenar el oído para escuchar cómo habla inglés un español, cómo habla inglés un alemán, porque también eso es parte de la comunicación, ¿sí? De entender certeramente eso. Bueno, la preparación en general para las entrevistas es esa. Hablar un poco de la experiencia y también estar preparado para hablar de uno como persona y de qué busca uno con el trabajo remoto. El tema de la libertad de llevarse el trabajo aquí, a cualquier lado. Y obviamente como el plus viviendo en Argentina o en Latinoamérica, de tener un ingreso estable, que sabemos que no, digamos que es en dólares y y todas las ventajas que eso trae, ¿no? Bueno, creo que por mi parte ya estamos. Eh, le, le vuelvo la posta a Florencia y me quedo para las preguntas que tengan. Así que bueno, gracias. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias a todos también los que están participando, profesionales, estudiantes, programadores, entusiastas de distintas partes del país. Muchas gracias a todos. Y ahora vamos a tener un espacio para poder hacerle preguntas a Lucas por toda esta información y esta experiencia súper valiosa y rica. Antes de escuchar la segunda parte, el segundo bloque con Hernán. Así que bueno, quienes quieran hacer preguntas, vamos a abrir un espacio para las preguntas que quieren hacer a través del chat o levantando la mano también a través de reacciones. Si tienen alguna pregunta para hacerle a Lucas, este es el momento indicado. Si quieren encender la cámara, así nos conocemos de distintos lugares del país. Pueden usar el chat. Ahí vemos algunos comentarios. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer a Lucas? Gisela Arevalo está levantando la mano. ¿Puedo Pau, preguntar? adelante, Giselle. Bueno, Lucas, bueno, desde ya muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Mi pregunta, en realidad, bueno, ¿tiene que ir enfocada al idioma o puede ser en cuanto a tu profesión? O ambas, no sé. Ambas, sí, sí, sí. Ah, bueno. Con respecto al inglés, ¿consideras que una persona que tiene un nivel B2 podría ya tranquilamente eh, participar o de entrevistas, ya sea por fuera?
al extranjero? ¿O tendría Eh, que tener un mejor nivel? no, la verdad que no sé qué sería un B2. Para mí B2 es un Intermedio cohete. sería, No. perdón, intermedio. Eh, sí, sí, yo creo que sí. Creo que el mundo afuera está para irlo probando y es muy importante la confianza que uno tenga. Los clubes de conversación del QI, no sé si siguen existiendo los clubes de conversación. Bueno, Sí. quería mencionar que yo trabajé en el QI, fue mi primer empleo, mi primer empleo, digamos, en real, ¿no? En el año 2002, 2003, que no existía el trabajo remoto realmente. Eh, Creo que sí, creo que es importante el tema de la conversación, de animarse, el hecho de tener un nivel intermedio de inglés, igual mandar el currículum y enfrentarse a la entrevista es un ejercicio excelente, es algo que no nos lleva mucho tiempo y sí, incluso si están debajo de ese nivel, solo el hecho de sentir la confianza y decir, bueno, voy a probar a ver cómo me siento en una conversación en inglés es una cosa, una conversación en inglés con una persona nativa es otra, y una conversación, una entrevista laboral es otro marco diferente. Pero no es de los marcos así de idiomas más complicados que se me puedan llegar a ocurrir. Es un buen ejercicio y yo diría que más allá del nivel de inglés, que sí, se animen, que manden currículums y que hagan las entrevistas. Que eventualmente si les dicen, mirá, no te da el inglés, porque el feedback, la devolución de ellos es también así, te dicen lo que es, no te lo van a disfrazar. Nos parece muy bien tu inglés, pero profesionalmente todavía no estás maduro. Nos parece que profesionalmente estás maduro, pero te falta un poco de inglés, y esa devolución nos va a servir un montón. Así que sea B2 o B1 o el nivel que sea, yo diría que vale la pena exponerse a esa experiencia, que está bueno. Sí. Buenísimo. Y la otra pregunta era, ¿cómo se mide el nivel de seniority en tu profesión? Eh, y el nivel de seniority se mide según los años de experiencia principalmente. Después tiene que ver con los roles que fuiste alcanzando profesionalmente, esto es decir, tu primer empleo seguramente vas a ser junior, si venís ya con conocimiento previo vas a pasar rápidamente de junior a semi, el cinturón siguiente, pero eventualmente tiene que ver con los ascensos que uno va teniendo en el trabajo, tiene que ver con los cursos que uno va completando, pero tiene que ver principalmente con los años de experiencia. Digamos, se considera senior a toda persona que tiene más de 6 años, o sea, 7 años de trabajo con cierta tecnología. ¿Sí? Eh, si hace 7 años que trabajo de base de datos y empecé como junior, posiblemente ya esté en nivel senior. Eh, hay muchas cosas que no les recomiendo que hagan, que hace gente que hay búsquedas para senior y mandan un currículum que es de junior. Y eso, digamos, más allá de molestar a los reclutadores, que no me importa, pero sí va a ser frustrante para ustedes de estar sincronizados, de decir, bueno, aplicar a un trabajo que tenga que ver con mi seniority, sobre todo porque a través del trabajo ese es que voy a llegar de junior a senior. En general, ese proceso de junior a senior se da trabajando, más que nada. Así que tiene que ver con la cantidad de años de experiencia con cierta tecnología. Dale, Lucas, gracias. Algo que me gustaría aclarar con respecto a los niveles de inglés que mencionaba Giselle recién, al B1, al B2, estos son los niveles del marco común europeo, son niveles que marcan, digamos, las competencias lingüísticas que nosotros tenemos a nivel internacional.
Un B1 sería un nivel intermedio, un B2 es un intermedio un poco más avanzado. Si ustedes van a la página del CUI, en nuestra página van a poder encontrar las equivalencias de los niveles del marco con los niveles del centro de idiomas. Así que ahí nosotros tenemos las equivalencias del marco común europeo con los niveles del centro de idiomas, para que tengan una referencia. Un nivel B2 equivale a un nivel 12 del centro de idiomas, que es un intermedio avanzado. Así que bueno, si van a la página van a encontrar todas las referencias allí. Giselle. Tenemos una pregunta, Lucas, dos preguntas, de hecho, en el chat. Una es de Silvia, pregunta ¿qué otros idiomas, además del inglés, manejás? Yo hablo, bueno, español, portugués, alemán e inglés, pero no es relevante. Para el trabajo, realmente, voy a ser sincero, solamente usé el inglés y el portugués para hablar de comida con algún compañero de Portugal, el alemán para charlar de fútbol con algún compañero alemán, pero más allá de eso, la verdad que hablo con gente de Bangladesh en inglés, con gente de Costa Rica, Canadá, Suecia, todos en inglés. El tema del trabajo es en inglés, e incluso he hecho entrevistas para trabajos que son en Alemania, por ejemplo, y yo esperaba que me entrevistaran en alemán y no. El trabajo es en inglés porque ya al ser equipos multiculturales, incluso dentro de una misma oficina, esta empresa estaba en Berlín y había varios empleados que habían sido relocalizados, que quizá eran uruguayos o italianos y estaban viviendo en Berlín trabajando para esta empresa, y adentro de la empresa y todo se hablaba todo en inglés, o sea, los demás idiomas que yo puedo llegar a hablar, la verdad que laboralmente no los usé, fue 100% inglés siempre. Sí. De hecho, no era muy fuerte mi inglés hasta que empecé a trabajar remoto y hoy en día diría que tengo más cancha en inglés que en alemán o en portugués o idiomas que aprendí antes de inglés. Diría que es 100% el idioma en el cual hablas con otra gente. Hay incluso reuniones en las cuales hay 3 argentinos, 2 uruguayos, un español y hay un canadiense, y se habla todo en inglés. Es como la llave, el idioma inglés. Buenísimo. Tenemos una más de Gabriela. Dice, según tu experiencia, ¿la edad limita de alguna manera para ser seleccionado por las empresas en el ámbito de la programación? No, para nada. No, en mi experiencia no juega ningún rol la edad, no importa. Lo que importa es la experiencia que tengamos, la capacidad comunicativa, que seamos proactivos, que podamos solucionar problemas por nuestra cuenta. Y en mi profesión en particular importa mucho los proyectos en los cuales trabajaste, con qué tecnologías trabajaste, pero la edad no juega ningún rol en mi experiencia, la verdad. Tenemos otra más acá de Carlos, dice acerca de tu CV, si no tenemos experiencia todavía en diseño, pero estudiamos eso, ¿qué podemos poner en ese caso? O sea, en la parte de experiencia. ¿Proyectos propios, casos de estudios propios, eso te sirvió? ¿O qué parte destacaste más en su momento al iniciar? Voy por partes porque son dos separadas. ¿O cuántos proyectos o casos colocaste en tu CV para tu primer empleo o para conseguir tu primera entrevista? Bueno, en mis primeros empleos y en mis primeras entrevistas no tenía el portfolio armado como casos de estudio todavía, pero que esto es algo más nuevo, más reciente, el hecho de los casos de estudio. Pero como dije, se puede armar un portfolio en base a 2 casos de estudio mientras que aclaremos que fue dentro en el marco de un proyecto educativo, dentro de un bootcamp,
dentro de algo que hicimos quizás para algo, un trabajo que hicimos no remunerativo para no sé, un sitio web que diseñamos para una ONG gratis, o todas las cosas que tienen que ver con nuestro trabajo. Mis primeros trabajos todavía no estaba en ese formato, pero mi portfolio estaba armado en base a los laburos que hice en la facultad, en la época que estudié. Y obviamente estaba buscando trabajo junior y estaba buscando trabajos en oficina, cosas que tenían que ver más con el diseño gráfico, y recién después me fui metiendo a la parte de tecnología. Pero el caso de estudio, mientras esté bien pensado y tenga conceptos de diseño de experiencia de usuario y aparezcan problemas plausibles, reales, y nosotros nos imaginemos soluciones a esos problemas, y aprendamos a usar las herramientas, casi queda lo mismo si es un caso real o no, porque estás intentando conseguir tu primer empleo, entonces es lógico que no tengas casos de uso reales, casos de estudio reales, sino que podemos incluir el trabajo final de un curso que nos gustó, cosas que hicimos gratuito, o cosas que hicimos para la marca de un amigo, o lo que sea. Si no tenemos casos de estudio completo, podemos armar un portfolio más básico en el término de decir, bueno, trabajé en desarrollar esta marca, o trabajé en tal o cual aplicación, y pueden ser casos de estudio más breves también, pero no es necesario que sean casos de estudio reales, sino que se pueden incluir también cosas que hicimos en nuestro curso, o cosas que hicimos de manera gratuita. ¿Cuántos casos colocaste en tu CV para tu primer empleo, para conseguir tu primera entrevista? Claro, no lo había armado en el formato de casos de estudio, sino que fue un portfolio a la vieja usanza, y la mayoría eran todos trabajos que hice por mi cuenta de un cliente imaginario, o cosas realmente de la facultad. Yo lo que les recomiendo para conseguir su primer trabajo, esto va para diseñadores, programadores, base de datos, backend, DevOps, todo el mundo, es hacer experiencia primero, de ir paso a paso. Primero va a ser una experiencia en una empresa argentina, ¿sí? Si somos diseñador UX UI, o si somos product manager, o desarrolladores, o testers, yo les recomiendo a todos que consigan su primer empleo junior acá, localmente, que eso les va a servir un montón para ganar experiencia. Porque el conseguir el primer trabajo remoto, por lo menos en el momento, de la manera que lo hice yo, es más difícil, y puede ser que se encuentren con la frustración, porque están intentando entrar a una profesión nueva y además hacerlo en otro idioma. Es como demasiado, como que es una exigencia un poco de saltar 2 escalones al mismo tiempo. No digo que no se pueda hacer, pero les recomiendo que estén atentos a las aperturas, que son empresas que voy a nombrar, que están que contratan gente constantemente, como ser Accenture, Globant, Mercado Libre, Despegar, y bueno, un montón de todos estos bancos virtuales, tipo Brubank. Bueno, hay un montón de empresas argentinas que contratan, y también les va a ayudar, porque muchas de esas empresas, ponerle que entren a Globant o a Accenture, incluso para hacer un trabajo temporal de 3 meses o lo que sea, además de darles experiencia de trabajo, la mayoría de los proyectos que están en esas empresas argentinas son para el exterior. Entonces van a tener de alguna manera exposición a estar en Zoom con un cliente, o trabajar para una empresa extranjera, trabajando para una empresa local. Digamos, el trabajo, en mi último trabajo acá para una empresa local, era finalmente para un cliente americano. Si bien el trabajo era en español y era en la oficina, es como que esa transición la pueden dar de manera más gradual, y va a ser más fácil, y se van a encontrar con menos frustraciones, ¿sí? Primero el trabajo en tecnología, y después el trabajo en tecnología de manera remota. Digamos, puede ser un momento en el cual están desarrollando su primer trabajo en programación o en testing, y al mismo tiempo están trabajando su idioma, con el afán de algún día juntar esas dos y trabajar, hacer ese empleo que estamos aprendiendo, pero en otro idioma, con las ventajas que todos conocemos. Eso es mi recomendación.
Bueno, creo que, Pau, ¿tenemos alguna pregunta más en el chat? No, no tenemos. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. La verdad, muy, muy inspiradora tu charla, muy útil. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora al segundo bloque. Les voy a presentar a Hernán Resniski. Hernán nos va a hablar también sobre su experiencia y sobre la importancia que tiene el idioma en la programación. No solamente en la comunicación, sino en la matriz del código, ¿no? El idioma para entender la programación y el código. Así que bueno, Hernán, bienvenido, muchísimas gracias. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a contar un par de cosas que van a resultar como muchos paralelismos entre Lucas y yo. Lucas y yo fuimos al mismo colegio, entonces en lo que es la trayectoria de idiomas, era un colegio alemán, con lo cual ambos hablamos alemán. Van a decir, che, ¿por qué hablan las dos personas? Bueno, hablamos, o sea, los dos venimos del mismo colegio. De hecho, el hermano de Lucas y yo somos muy amigos, hemos trabajado juntos con el hermano y con Lucas, o sea, Lucas y yo hemos trabajado juntos en algunos proyectos. De hecho, me causó gracia, yo vi algunos ahí en el CV que hemos trabajado juntos. Les comento un poco, digamos, cómo viene más allá de mi trayectoria de idiomas, que viene bastante parecida. O sea, yo salí los dos salimos, digamos, ¿no? con una base de inglés y alemán, bastante importante. Yo en realidad estudié otra cosa, ¿no? Y esto como para reforzar un poco lo que decía Lucas, que a veces para conseguir y para trabajar para afuera, tanto la parte técnica a veces no es tan importante, o es algo que uno va aprendiendo en el camino. A mí siempre lo que me ayudó para conseguir trabajo, creo que desde mi primer trabajo, fue el manejo de idiomas. De trabajos súper básicos que no tienen que ver con tecnología, pero siempre fue una gran puerta de entrada para mí. De hecho, yo, como les comentaba, yo estudié sociología, nada que ver. En el 2012 me entero, medio en 2011, en realidad me entero medio de casualidad de la existencia de lo que en su momento era la maestría de Data Mining, que es lo que hoy conocemos como inteligencia artificial, Big Data, Machine Learning. Bueno, todo eso era la maestría de Data Mining y Machine Learning en ese momento, que era una cosa muy extraña y muy rara. Yo entré a trabajar de eso, con lo cual mi primer experiencia y mi primer contacto con el mundo tech fue muy a través de lo que es el análisis de datos, el análisis de grandes volúmenes de datos, y eso me fue obligando a mí, ¿no? a empezar a adquirir skills técnicos para poder desenvolverme mejor en lo que era el análisis de datos. Y eso después me fue abriendo otras puertas y a empezar a hacer otras cosas. Por ejemplo, nosotros con Lucas trabajamos en 2 proyectos juntos, en los cuales yo trabajaba mucho de lo que es arquitectura de software, y en otro trabajaba en lo que se llama desarrollo backend. O sea, la arquitectura de software es el que está, digamos, el que es responsable de el armado de todo lo que tiene que ver con cómo funcionan los distintos componentes. Después yo he entrado mucho también en todo lo que tiene que ver con lo que hoy llaman arquitectura cloud, infraestructura. No sé si oyeron hablar de AWS, de Google Cloud, de Azure. Bueno, todo eso es lo que son infraestructuras cloud. Entonces, nada, a lo que voy es la trayectoria y la parte técnica, yo la fui armando medio sobre la marcha, pero siempre con una base muy fuerte en el idioma. Voy a hacer no tenía pensado hablar de esto, pero me parece que es un buen punto de entrada. Yo empecé también, quizá un poquito antes que Lucas, yo empecé a trabajar para afuera mientras trabajaba todavía acá, para una empresa de acá. Hice como una especie de unos años de transición, y después ya me largué a laburar primero de consultor freelance, digamos, ¿no? Trabajé muchísimos años de consultor freelance, dando, por ejemplo, trabajando con gente fundamentalmente en Estados Unidos, pero
Después me salió una posibilidad con una cooperación muy fluida y muy constante con gente en Austria, en donde, digamos, si bien lo que dice Lucas es totalmente cierto, o sea, no es algo necesario, a mí particularmente sí me ayudó la cercanía cultural con la gente en Austria, igual era una empresa muy chiquita, eran 3 personas, 3 austríacos. El hecho de hablar alemán me ayudó mucho a terminar de, igualmente, a ver, yo tenía bastante trayectoria y bastante experiencia con la tecnología que ellos querían usar, pero amén de eso, el hecho de hablar alemán, el hecho de sentarnos y poder hablar alemán con ellos, a mí me abrió bastantes puertas también en la posibilidad de hablar. Ahora, como dice Lucas, o sea, el idioma de la industria es el inglés, y bueno, yo tengo un par de cosas, por ahí van a sonar un poco repetidas con respecto a lo que decía Lucas, pero bueno, me parece que es muy atinado, o sea, muchas de las cosas que dijo Lucas las van a ver en un par de slides que yo tengo. Antes de pasar a eso, que tiene que ver con, por ahí, la parte más cultural, yo quería ir un poco más atrás y empezar a hablar de algo que tiene que ver con el idioma en el trabajo, ¿no? O sea, el idioma cuando nosotros trabajamos en programación. Voy a compartir brevemente. ¿Cómo es esto? Ahí. Bien. Bien. Acá un poco, vamos a hacer un punteo, que yo acá anoté un punteo pequeño de por qué el inglés es vital en el día a día del programador, así ustedes trabajen solos. O sea, supongamos un mundo que no existe, donde uno solo trabaja, digamos, sin contacto con otras personas. Si uno trabajase aún así trabajando en programación, uno tiene que saber inglés. ¿Por qué? Primero y principal, todos los lenguajes de programación están escritos en... O sea, nosotros no escribimos lenguaje de máquina, no escribimos ceros y unos, escribimos en lenguajes de programación. Todos los lenguajes de programación refieren al inglés. Entonces, tener una base sólida de inglés te permite entender, digamos, la transición entre un pedazo de código y qué es lo que ese pedazo de código hace. Si uno maneja el idioma, no necesita, es decir, ese proceso es mucho más corto. Por otro lado, como dijimos, el idioma de la industria es el inglés, con lo cual, ¿no? hay muchos chistes, no sé si oyeron hablar de, pueden escribir en el chat un poco si quieren, ¿oyeron hablar de Stack Overflow alguna vez? ¿Saben lo que es Stack Overflow? Voy a abrir el chat para ver un poco las respuestas. Si alguien más conoce Stack Overflow, sí, el foro, exactamente. Sí, perfecto. Bueno, yo voy a decir, a mí Stack Overflow me salvó mi carrera profesional cientos de miles de veces, porque ChatGPT, muy bonito, tiene 2 meses, a veces pifia. Stack Overflow viene hace años y años y años y años, y la verdad es que hay un montón de cosas que están muy buenas. Entonces, la verdad es que los foros, Stack Overflow para mí es una herramienta vital a la hora de trabajar, y los foros están escritos en inglés. Por más que uno le pase el traductor, cosas que están raras, después el traductor a veces traduce código, ya creo que no, pero no importa. Es importante entender inglés para entender, más allá de cómo hago esto, que te aparece el pedazo de código y entender qué es lo que uno hace con el pedazo de código, también es importante a la hora de, ¿cómo se llama? De entender la motivación y qué es lo que el código está haciendo, por qué se hace de esa manera y no de otra. O sea, muchas veces a uno puede tener, no sé, en lo que tiene que ver con programación, uno puede tener 15 maneras distintas de llegar al mismo resultado. Ahora, ¿las 15 maneras son correctas porque llegan al mismo resultado? No. O sea, hay algo que tiene que ver con desarrollos, con estándares de calidad de código de industria que hacen que algunas opciones sean mejores que otras. No vamos a entrar en eso, pero digo, es importante también entender lo que está escrito más allá del pedazo de código que nos resuelve el problema que estamos buscando, para entender si ese problema y si esta manera de resolver es la mejor manera de resolver el problema concreto que nosotros tenemos.
Bueno, un poco con respecto y relacionado a esto, las traducciones automáticas, y si uno le pide algo al Chrome que traduzca una página, muchas veces no son buenas, y uno se pierde estos detalles y estas cuestiones que tienen que ver con, ok, está bien, esto es lo mejor por esto y esto. En ese mismo sentido, mi experiencia con ChatGPT, que es poca, porque ChatGPT tiene relativamente poca vida, y digo, en general para algunas cosas funciona bien, a veces no tanto, y la verdad es que yo lo estuve probando en castellano y en inglés, y en mi experiencia funciona ostensiblemente mejor en inglés que en castellano. ¿Por qué? ¿No? Y esto tiene que ver un poco con lo que tiene que ver con inteligencia artificial. La inteligencia artificial funciona en función de volúmenes de entrenamiento, si bien uno puede hacer una transición, es decir, generar un código, generar un texto en inglés y después pasarlo por un traductor y traducirlo al castellano, la realidad es que ahí empieza a haber una pérdida de calidad en ese pasamanos. Entonces, como el corpus, o sea, el sustrato de entrenamiento de ChatGPT es mucho más vasto en inglés que en castellano, entonces realmente las respuestas en inglés son mucho mejores. Entonces, si ustedes van a usar ChatGPT para ayudarlos con lo que tiene que ver con programación, lo cual es absolutamente válido, y que yo también o sea, para mí todas las herramientas que están, que existen, son, digo, mi recomendación es pruébenlas todas. Pruébenlas obviamente, ¿no? En un contexto también de tener un criterio de entender qué sirve, qué no, por qué estoy usando una cosa, por qué no, es decir, no tomar acríticamente las cosas, sino como tratar de entender un poco qué es lo que estamos haciendo. Pero volviendo al tema de ChatGPT, realmente ChatGPT, digo, si lo van a usar para la parte de programación, está buena, y está buena mucho también para lo que tiene que ver con, que quiero entrar un poquito más en detalle cuando empecemos a hablar un poco de lo que es el día a día de el área de programación. A ver, yo trabajé de arquitecto en donde yo tenía que estar hablando o yo mismo metiendo mano en todo lo que era infraestructura, en general, siendo yo arquitecto lo hacía yo, pero después las partes de backend, o sea, de lo que es lo que no se ve de la aplicación, también hacía muchas partes yo, todo que decía Lucas de base de datos también lo hacía yo, pero después, qué sé yo, frontend yo no lo hacía, pero tenía que estar en contacto con gente. Entonces, todo eso uno lo tiene que ser muy asertivo en la comunicación, como bueno, esto tiene que hacer esto. Y para eso también es parte de nuestro trabajo como programadores. O sea, no es solamente escribir código, porque si no lo que uno termina haciendo, o sea, el techo es muy bajo, ¿no? O sea, si uno lo único que hace es escribir código, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con las capacidades de abstracción y con la capacidad de comunicar esas abstracciones que empiezan a no estar ahí. De eso quiero hablar después igual un poco. O sea, hoy por hoy el 99% de lo que se usa en programación, los lenguajes de programación, muchas de las bases de datos, incluso todas las tecnologías cloud tienen muchas partes que son proyectos open source. ¿Saben lo que son los proyectos open source? Más o menos. Código abierto libre, sí. Sí, perfecto, bárbaro. Todos los proyectos open source tienen como requisito para poder pasar ciertos estándares, tienen que tener una documentación escrita de determinadas maneras, y están todas en inglés. Y la verdad es que muchas veces, cuando uno quiere hacer algo que se sale un poco por los motivos que sean, uno necesita hacer cosas que no están muy documentadas, porque no es algo tan trivial, y tiene que ir a fajarse con la documentación. Todas las documentaciones están en inglés. Todas. Y la verdad que traducirlas al castellano va a ser un problema, porque tampoco les va a terminar, a veces arman frases que no tienen sentido,
Y acuérdense que cuando nosotros estamos hablando de programación, estamos hablando de que tenemos que tener un nivel de exactitud 100%, porque la computadora entiende, digamos, sentencias, o sea, los lenguajes de programación, y cuando uno programa, las cosas tienen que ser unívocas. Entonces, y esto es algo también de lo que vamos a hablar después, cuando uno arma un proyecto que tiene que ver con programación, las cosas tienen que estar, o sea, la precisión en la comunicación es absolutamente esencial. Digo, corregime si me equivoco, Lucas, pero a mí me da la sensación de que a veces, de que por ahí lo que tiene que ver con diseño tiene como por ahí una pata más subjetiva, y hay algo donde, bueno, le puede cambiar un color, le puede cambiar una forma, puede cambiar un diseño, lo que sea, y hay como ciertos periodos de ajuste de algunas cosas. Hay cuestiones que tienen que ver con cómo es, en términos, digamos, de procedimiento, que tiene que estar súper claro, entendido, bueno, ok, esto es lo que tiene que pasar. Después, bueno, nada, eso es algo que es específico del quehacer de la industria, que puede tener como matices, o sea, uno tiene como iteraciones para entender dónde se olvidó parte de la lógica y demás, pero hay algo muy concreto de que lo que no quedó bien definido, y esto es algo que yo aprendí a los tumbos y a los golpes, lo que no quedó bien definido en un proyecto siempre es para problemas. Siempre. O se plantea la idea de ir yendo de a poco, y bueno, y para eso el tema de la comunicación, en un contexto donde vos no estás hablando el mismo idioma, o sea, donde están hablando en inglés, manejar el inglés para poder tener un proyecto claro y después poder traducir o, digamos, pasar eso a un entregable tecnológico, un entregable de programación, no sé cómo quieran llamar, en el ambiente que sea. Digo, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de backend, estamos hablando de base de datos, de lo que sea, siempre es importante eso. Un último tema, y que para mí es algo que está muy bueno, y a mí me abrió muchas puertas. O sea, yo, para que ustedes se den una idea, bueno, hay exámenes de certificaciones que dan. Yo puse AWS, GCP y Azure, que son proveedores cloud, los tres más grandes, pero muchísimas otras tecnologías también ofrecen certificaciones. Todos los exámenes son en inglés. Y, por ejemplo, como para que se den una idea, y hablando esto del tema de qué puertas abre, yo en 2018 me certifiqué saqué un certificado de Google Cloud, incentivado, motorizado. Además, la propuesta vino del lado de una empresa que daba cursos de Google Cloud. La idea de ellos era que yo me certificara y que después salga como trainer, o sea, como capacitador. Me salió, y por hablar inglés y alemán, a mí me mandaban, yo en 2019 estuve casi que te diría que la mitad del año en Europa, porque me mandaban a trabajar allá. En realidad estuve la mitad del año fuera del país y 4 meses, una cosa así, en Europa, pero, digamos, gracias a eso, entre 2018 y el principio de la pandemia, a mí me mandaron a trabajar bueno, digamos, Latinoamérica, Colombia, Chile, México, pero después me tocó ir a Holanda, me tocó ir a Inglaterra, me tocó ir a Alemania varias veces, a Austria. Después, ya en pandemia, me tocó dar cursos para Italia, para Francia, todos obviamente en inglés. Así que bueno, una última cosa que realmente me la olvidé acá, después la voy a agregar. Cuando uno trabaja, o sea, es muy importante cuando uno trabaja en todo lo que es programación, y por estas cuestiones que yo decía de, bueno, el lenguaje a veces es vago, o sea, es vago, es inexacto. Entonces nosotros tenemos que poder tratar de expresar una idea con la mayor exactitud posible, porque después, cuando uno va a programar, lo que está programado necesita
un nivel de exactitud máximo. Bueno, no es que necesita un nivel, o sea, la computadora entiende órdenes que son unívocas, o sea, a la computadora le decís hace A y hace A, no hace, no hay espacio para, digamos, la interpretación. Entonces, una cosa y una herramienta que para mí es absolutamente fundamental y con la que yo peleo, bueno, ahora yo estoy trabajando un poco más en relación de dependencia, pero con una herramienta con la que yo peleo, o una parte del proceso con la que yo peleo mucho que tiene que estar, es lo que se llaman documentaciones funcionales o documentaciones de arquitectura. O sea, cuando uno va a decir, bueno, yo voy a hacer esto va a tener este pedazo y este otro pedazo, esto se va a comunicar de esta y de esta manera, esto va a guardar esto acá y esto va a ir para allá. Entonces, todo eso tiene que estar armado en un documento que la persona que después lo vaya a leer pueda entender con la mayor exactitud posible qué es lo que está haciendo. Entonces, en función de eso, y creo que este es un buen puente para pasar a un tema que Lucas tocó bastante, pero me gustaría volver a entrar un poco, que es qué tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con gente de otros países. El primer punto es, y que volviendo a lo que comentaba Lucas, puede que una o más personas dentro de una conversación no seamos nativos en el idioma que se está hablando. Entonces, tenemos que tratar de ser lo más claros posibles en la comunicación y simplificar los conceptos lo más posible. Nosotros cuando trabajamos en programación, trabajamos con conceptos muy abstractos y muchas veces de muy alta complejidad, con lo cual muchas veces, y mi recomendación en lo que tiene que ver en el día a día en el trabajo de programación, especialmente si a ustedes les va a tocar, por ahí no ya en un trabajo de junior, pero cuando empiezan a adquirir más seniority y van a tener que ir a presentar, bueno, miren, esto lo vamos a resolver así, bueno, van a tener que tener una comunicación muy clara de lo que están haciendo. Y para eso muchas veces van a necesitar tener los conceptos lo más claro, o sea, eso van incluso a veces necesitar cierto trabajo previo de que ustedes puedan ordenar las ideas y comunicarlo de la manera más sencilla y concisa posible. Eso obviamente que sirve siempre, pero en un contexto de una necesidad de una alta especificidad y, digamos, de donde los conceptos tienen que quedar lo más claros posibles. Y en un contexto donde probablemente mucha gente no hable el idioma de manera nativa, eso se vuelve absolutamente fundamental. Una cosa más con respecto a esto, siempre que ustedes tengan una reunión de trabajo, fundamentalmente si van a trabajar como consultores, en realidad si van a trabajar como empleados también, hay que hacer lo que se llama un seguimiento de, probablemente digo, la gente que venga trabajando en otros trabajos de oficina esto lo va a tener, pero digo, en este sentido y en aras de poder tener muy claras las expectativas, después de una reunión siempre es muy importante que no sea tarea de ustedes, pero en algún lado tiene que estar punteado y muy claro las responsabilidades o sea, las resoluciones que se tomaron a partir de la reunión y qué es lo que se va a hacer, qué es lo que no se va a hacer, qué queda pendiente, qué no queda pendiente. Porque si no empieza yo te dije, vos me dijiste, pero... Y todo eso, es decir, todo eso que nos pasa en cualquier trabajo en español queda potenciado por la cuestión de no ser el idioma nativo de mucha gente, y como decía Lucas, muchas veces, a mí me tocó, por ejemplo, trabajar con gente de China, y muchas veces sus niveles de inglés son realmente bajos, entonces es muy complejo poder, o sea, muchas veces incluso puede pasar que la otra persona no haya entendido lo mismo, entonces dejar las cosas por mail y escritas los va a ayudar a poder clarificar los procesos en un área, repito, donde la exactitud es absolutamente esencial. Bueno,
un poco retomando algo que había dicho Lucas, aún hablando del mismo idioma, podemos venir de una cultura muy diferente. Especialmente en primeros encuentros, y esto por ahí tiene más que ver con... No, tiene que ver con consultoría, pero no necesariamente. También se aplica a situaciones de entrevistas laborales. Muchas veces pasa, digo, como por lo menos mi experiencia, o sea, hay muchas empresas de recruiting, o sea, de reclutamiento acá en Argentina, que en general la primera entrevista por ahí es con una persona de reclutamiento, que es más relajada, porque obviamente uno maneja más códigos culturales en común, pero después ya ellos sí te ponen en contacto con, no sé, Phil en Boston. Y bueno, y Phil en Boston tiene una manera de ser y una cultura, entonces, y a veces uno tiene 10 segundos de hola, ¿qué tal? Como para empezar a entender y empezar a leer un poco como de qué manera es esa persona, ¿no? Entonces, lo que yo les recomendaría, y en ese sentido también, bueno, un poco lo que decía Lucas, o sea, no ser, o sea, tratar de ser lo más neutral posible, enfocarse en lo laboral, esperar las preguntas, esperar las respuestas, y esto sí tiene que ver mucho con vivir en Argentina, y a veces, digamos, a mí incluso, habiendo viajado mucho, hay cosas que no me dejan de sorprender. Hay muchas barreras, a veces hay unas distancias con respecto a lo que la gente en Europa o en Estados Unidos puede conocer de Argentina o de Latinoamérica, y les van a sorprender, y algunas, si ustedes realmente quieren conseguir los trabajos, se las van a tener que medio fumar, tratar de llevarlo de la manera más elegante posible, pero como por ejemplo, digo, esto me ha pasado más de una vez en contextos laborales, donde yo decía que yo era argentino y me preguntaban si Argentina era parte de Brasil. Me pasó 2 o 3 veces. O sea, y no, a lo que voy es, o preguntas de, bueno, ¿cómo se visten en Argentina? Ese tipo de cosas. Entonces, como que a veces uno también, por el interés propio del trabajo, y por lo que decía Lucas, a veces realmente, o sea, la diferencia económica que uno puede hacer trabajando, bueno, ahí ya será cuestión de cada uno, de cómo se lo maneja, pero digo, a lo que voy es, vayan preparados para a veces ese nivel de distancia cultural, de que la otra persona, especialmente si vive en Estados Unidos, en Europa, ciertas partes, en Europa menos, aunque en ciertas partes de Europa puede pasar también, que no tengan, pero ni la más remota idea de nada que tiene que ver con la cultura nuestra. Y bueno, y ahí ver cómo lo maneja cada uno, bueno, eso ya es una cuestión más personal. Pero digo, eso, les puede pasar. Esto un poco lo comentaba Lucas, yo quiero hacer bastante hincapié en eso. No hagan chistes, por lo menos si no tienen confianza. O sea, hay gente con la que he trabajado años sin hacerle un chiste, y alguna que otra vez ya con un poco más de confianza, algún chiste muy, 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 muy neutro, le puedo llegar a hacer, qué sé yo, de alguna cosa del clima o una cosa así. Pero digo, hay algo que es que hay 2 problemas, ¿no? Muchas veces, que tiene que ver con la diferencia cultural y las barreras idiomáticas. El humor es algo que está muy relacionado con el idioma. Entonces, a veces traducir un chiste, o sea, ya no es sencillo, ni siquiera en un ambiente informal, no lo hagan en un ambiente de trabajo. O sea, por las dudas no. Ese es o sea, pueden pueden malinterpretarse, derivarse en situaciones incómodas también. Digo, mejor no entrar o sea, no les va a sumar eso a la relación interpersonal. Y como dice Lucas, creo que Lucas lo dijo, si no lo digo yo, hay mucho que tiene que ver también en el conseguir trabajos, fundamentalmente, bueno, en el área de consultoría quizá un poco más, muchas veces más allá de la parte técnica, que obviamente uno tiene que tener una base técnica para poder acceder a ciertos trabajos, hay una cuestión que tiene que ver con ¿cómo se llama?
con lo interpersonal, y esto, digamos, que les comentaba de lo que me había pasado a mí en Austria, yo creo que en gran parte también yo logré acceder a ese trabajo por la capacidad de poder relacionarse interpersonalmente, que es fundamental. Muchas veces la gente, ¿no? Y digo, no solo un posible jefe, sino un posible cliente, elige a una u otra persona mucho por el feeling, por el me cayó bien, me cayó mal, mucho más a veces que por detalles técnicos. O sea, vos podés incluso a veces acceder a algún trabajo no siendo el mejor técnicamente, pero teniendo esto que le dicen soft skills, que a veces ni siquiera es un soft skill, es que le caíste mejor a alguien, y caerle mejor a alguien a veces no solo es algo que, bueno, nada, es una cuestión subjetiva, sino también es lo que, un poco, digamos, parafraseando lo que decía Lucas, un poco de cierta, no sé si es empatía la palabra, pero un poco de tacto y un poco de lectura de cómo hacer para caerle bien a alguien. Y creo que me había olvidado algún punto. Ah, sí, vuelvo a presentar un segundo. Yo retomo esto que decía Lucas, ser muy consciente de las diferencias horarias en ambos sentidos. O sea, ni ustedes plantear una reunión que para la otra persona sea un horario imposible, eso, a ver, eso no les va a pasar cuando trabajan en costa este de Estados Unidos, les puede llegar a pasar con la costa, o sea, costa oeste de Estados Unidos y centro de Europa, no pongan reuniones a su mañana, porque son las 4 de la mañana en costa oeste, y no pongan reuniones a la tarde para Europa, porque eso es a la noche de Europa. Entonces, y por otro lado, tampoco ustedes se sometan a eso, ¿no? Eso también es muy importante. Es decir, está bien, yo trabajo remoto, pero yo no me voy a adaptar a tu vida y tus usos horarios, porque eso realmente, por lo menos en mi experiencia, eso no se sostiene. O sea, no sé, ahí ya es cuestión de cada uno, pero realmente yo creo que el 99, no es necesario en la industria que vos tengas que tener 8 horas de horario de trabajo en común. Y eso es lo muy bueno, y la gran ventaja que tiene Argentina, es que vos tenés mediodía, si ustedes lo piensan en términos del... O sea, con la costa este de Estados Unidos tenés casi todo el día laboral en común, con la costa oeste tenés por lo menos mediodía en común, y con Europa tenés, digamos, con lo que es la parte occidental de Europa, tenés también casi mediodía en común. Empieza a ser, a ver, a mí me ha pasado de tener que coordinar reuniones con gente en India o con gente en China, y eso ya se empieza a poner un poco más complicado. Es más, les diría que India es más complicado que China, porque India son 11 horas, 10 horas y media, entonces realmente es muy difícil. Con China pasa que nuestra noche a veces, o nuestra tarde, es la mañana de ellos, entonces ya como que se engancha así. Pero digo, no se sometan ustedes tampoco a tener que estar trabajando en un horario muy loco. Nada, a veces alguna vez les puede pasar que tienen que fumarse alguna reunión, pero bueno, como que también dejar en claro, miren, yo estoy en esta zona horaria, trabajo de 9 a 18, punto. Entonces, veamos de qué manera, que en general es algo que también está bien recibido, porque nadie quiere, por lo menos a mí no me ha pasado nunca, de que no, vos tenés que trabajar en nuestro uso horario, y entonces, bueno, nada, viví, claro, nada, o sea, trabajá de 3 de la mañana a 12 del mediodía. Es raro que les pase. A mí solo me pasó dando curso en pandemia. Que eso sí, porque yo como daba curso para Francia o para Alemania, ese tipo de cosas, bueno, ahí sí, pero fueron 1 semana, 2 semanas donde tenía que dar curso, digamos, arrancaba a las 4 o 5 de la mañana de acá. Pero bueno, un poco esto, me había quedado con algo en el tintero y me olvidé. Bueno, un poco, digo, no sé si, ahora cuando abramos el área de preguntas, yo les puedo manejar, o sea, les puedo contestar, digamos, el mundo de la programación, como saben, es muy amplio, muy amplio. Tiene un montón de aristas. Yo hay cosas que manejo más, menos,
en todo caso les diré, o sea, como para darles como un panorama, yo frontend he coordinado frontend, pero mi conocimiento puntual de frontend es bastante bajo. Sí tengo por ahí, si tienen alguna pregunta más específica, back, arquitectura, infraestructura cloud, bueno, ni hablar de todo lo que es machine learning, todo eso sé. Y lo que les diría es, bueno, ¿no? Volviendo y retomando un poco para seguir en la misma línea, lo que comentaba Lucas de cómo se arman los CVs o los casos de estudio, los casos de éxito. Bueno, hay una cosa que sí es común en la programación, que es, ¿ustedes oyeron hablar de GitHub o cualquiera de los que son parecidos? O sea, GitHub, Bitbucket, no recuerdo ahora los otros, pero yo trabajé con GitHub y Bitbucket, que son repos, exacto. O sea, todo lo que es repo, más allá de que el universo Git es fantástico, y yo cuando tomaba gente, lo primero que les daba, o sea, los juniors, antes de entrar a trabajar, les hacía un training en Git, porque, digamos, nada, no importa, Git tiene un nivel de integración con todo lo que tiene que ver con ambientes de desarrollo y ambientes de producción, con procesos de desarrollo, etcétera, que para mí sí es algo que ustedes tienen que saber para cualquier área de programación es Git. Como eso les va a abrir mucho, o sea, como les va a ganar muchos pasos, y les va a sumar muchos puntos, especialmente en los trabajos junior, porque si a ustedes no les tienen que explicar Git, ya arrancan en el casillero 2 o 3, por lo menos. Después programar, se aprende a programar, pero saber Git es fundamental, además, sí. Y bueno, les voy a mostrar un poco cómo, además es una buena herramienta para presentar trabajos. Yo les voy a mostrar un poco mi Git, que está medio, les voy a presentar lo que les puedo presentar, porque hay parte de mi Git que tiene que ver con mi laburo, así que eso no lo van a poder ver, pero un poco... que no me funciona esto. Bueno, ahí está. Bueno, si no le presten mucha atención al avatar. Ustedes acá lo que pueden poner son, ven que dice public. Bueno, esos son repositorios públicos. Esto, por ejemplo, que son cosas que uno puede mostrar y que les sirve como carta de presentación. A mí, por ejemplo, yo cuando tomaba gente también miraba mucho y pedía mucho los repos. Vos acá empezás a ver, esto por ejemplo es una librería armada para un lenguaje que se llama R, y vos acá podés ver cómo escriben. O sea, esto les da a ustedes la posibilidad de mostrar el trabajo. Sea el trabajo que sea, incluso la parte de data science y demás, también se puede, data science, machine learning, etc. También se pueden ver acá. También la persona que ve, por ejemplo, creo que esto se ve, esto ahora no me acuerdo, o sea, acá uno ve el nivel de actividad. O sea, ustedes acá pueden ver que yo trabajo activamente. Lo que no recuerdo ahora, les seré muy sincero, es si, por ejemplo, acá están todos, acá lo que uno se ve son lo que llaman los commits, o sea, cuántas veces vos subiste código a los repos. Yo creo que esto, por ahí tiene, la verdad que no me acuerdo ahora si lo público y lo privado, o solamente la parte de, o sea, yo ahora puedo verlo porque es el mío propio, pero bueno, no importa. Esto, por ahí es algo que ustedes ya no van a tener, pero están buenos, que son, por ejemplo, yo estaba trabajando con una herramienta que se llama Airflow, y yo le encontré un bug. Airflow es una herramienta open source, tenía un bug, tenía una cosa que estaba mal. Yo lo escribí, se los mandé a la gente que lo mantiene, me dijo, bueno, ¿podés mandar el fix? O sea, ¿podés corregirlo? Le digo, sí. O sea, de hecho ya cuando lo escribí le dije, miren, se puede corregir medio por acá. Y me dijeron, bueno, dale, hacelo. Si uno hace esas cosas, después se empiezan a conseguir estas cosas, que son como, por ahora tengo uno, en realidad
tenía una cosa más para agregar a ese repo que al final no lo hice, pero podría hacerlo. Entonces, este tipo de cosas también a ustedes les van a empezar a dar. Por ahí no es para allá, esto es algo que necesita más seniority, pero son cosas que siempre suman. Pero bueno, digamos, volviendo a lo anterior, armar unos repos, incluso, digamos, ¿no? Retomando lo que decía Lucas, usar cosas que ustedes hicieron para bootcamps, para la facultad, para lo que sea, siempre más que bienvenido. Además, lo que se ve mucho, por lo menos lo que yo veo, que yo he tomado gente, o sea, yo he trabajado también tomando gente y evaluando, es no tanto la complejidad del proyecto, sino cómo se escribe código. O sea, y ni siquiera tampoco si sabés Java, o sabés Python, o sabés, obviamente, ¿no? Si estamos buscando un desarrollador, o sea, si necesitas a alguien que desarrolle Python y hay una persona que viene con bagaje de Python, suma. Pero a veces alguien puede decir, yo tengo 5 experiencias, y en eso sí que por ahí yo no comparto con Lucas y en mi experiencia, que los años de experiencia te dan el seniority. Yo he visto gente con muchos años de experiencia escribiendo código, pero horrible, horrible, y gente muy junior que vos le ves que por ahí también a veces eso sí te lo da a veces cierta formalización en la educación, que eso no significa universidad, digo, como haber ido a algún curso y haber ido cosas que yo no tuve, por ejemplo. Digo, yo aprendí medio los ponchazos y en algún momento empecé a entender la necesidad de empezar a escribir como más claro. Hay algo de la calidad de lo que se escribe que muchas veces no tiene que ver con el seniority y que uno pesca en eso. Entonces, si vos me decís, no sé, soy junior, trabajé 1 año con Java y acá está mi repo y esto es lo que escribí, y yo necesito a alguien que desarrolle Python y miro el código y el código está bien escrito, puede ser que te tome y te diga, mira, vas a aprender Python sobre la marcha, pero bueno, hay conceptos que tenés. A mí me ha pasado, digo, pibe, que yo le dije, mira, me gusta, lástima que no sabes, pero bueno, digamos, pero yo confío en que vos lo vas a poder aprender. ¿Por qué? Porque la realidad es que después los lenguajes a veces en muchas cosas tienen sus sutilezas, pero hay muchas cuestiones que tienen que ver con el proceso de pensamiento. Volvemos a estas cuestiones de la claridad en los desarrollos y en la planificación de lo que uno va a escribir, en donde todas esas cosas son fundamentales. O sea, termina pesando más que cuántos años te tenés codiando Python. Vos podés tener 6 años codiando Python con los codos y sin pensar lo que estás haciendo, y a mí no me sirve de nada. Bueno, un poco eso. Si quieren les comparto mi GitHub, como para que vean algunas cosas. Está súper desactualizado, mal por mí, pero bueno, tiene cosas de otra época, mirando a ver qué hay, pero bueno, si quieren lo ven, se los dejo acá en el chat. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que me quieran preguntar. ¿Alguna pregunta que tengamos para Hernán a través del chat o levantando las manos a través de reacciones? Muchas gracias, Hernán. La verdad que súper claro, súper interesante. ¿Alguna pregunta que vaya llegando? Ahí hay algunos comentarios en el chat.
enorme contenido para programadores, muchos agradecimientos. Muchas gracias, Hernán. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? Bueno, yo quiero contarles entonces, acá hay una pregunta. No, además, no, para nada. No hay una edad, tampoco es un límite para ser programador, para nada. No. Bueno. Bueno, muchas gracias, Mario. Me das el pie para contarles un poquito sobre los cursos. Antes que nada quería contarles un poco sobre la propuesta académica de los cursos de inglés y de idiomas en general, del Centro de Idiomas. Nosotros, cuando empezamos con el equipo académico a pensar en esta charla y en esta propuesta para ustedes, empecé a trabajar con Lucas, con Hernán, y una de las cosas que charlaba con ellos era que el primer lenguaje que uno tiene que saber para la programación, que ellos me decían que es una cosa muy corriente que se dice entre los programadores, es el lenguaje del inglés. ¿No? No ningún lenguaje de programación específico, sino el lenguaje del inglés, que ese es el primer lenguaje que hay que saber. Y bueno, yo quería contarles un poco cuál es la propuesta de idiomas, ¿no? Nuestra propuesta académica. Nosotros desde el Centro de Idiomas tenemos una propuesta académica. Ustedes van a vivir una experiencia educativa donde los protagonistas del proceso de aprendizaje van a ser ustedes. Para nosotros el estudiante, el alumno, es el centro del proceso de aprendizaje. El foco en nuestros cursos está siempre puesto en la comunicación. Eso es muy importante. Nosotros enseñamos la gramática como un medio y no como un fin. Quizás nosotros algunos de ustedes han estado acostumbrados a estudiar la lengua en la escuela o en algunos otros lugares donde por ahí uno estudiaba mucho los ejercicios. Para nosotros el foco está puesto en la comunicación. Vamos a trabajar con el desarrollo de diferentes habilidades, como la lectura, la escritura, la comprensión auditiva, la conversación, ¿no? Eso es muy importante, la posibilidad de comunicarse. Eso es lo que nosotros queremos, que ustedes puedan comunicarse y que puedan, nuestro objetivo siempre va a ser que puedan interactuar en escenarios de la vida real, ¿no? Que puedan estar en contacto con material auténtico y que puedan interactuar en escenarios de la vida cotidiana, en entornos que les permitan a ustedes usar la lengua para realizar cosas y para poder posicionarse en el mundo de una manera diferente. Yo quise empezar esta charla hoy con esta experiencia de Shinta, para que pudiéramos experimentar eso, ¿no? La lengua y el aprender un idioma como un posicionamiento diferente, no solamente como una herramienta, sino como una manera de mirar y de apropiarnos del mundo de una manera distinta. Y eso es un poco lo que nosotros proponemos desde el Centro de Idiomas. Ustedes tienen la posibilidad de nivelarse de manera gratuita, pueden hacerlo a través de la página web. Allí van a encontrar toda la información. En el caso de inglés tienen una nivelación online. En el caso de los demás idiomas, también en algunos casos también tienen una nivelación online. En otros casos van a encontrar un cronograma para nivelaciones presenciales o nivelaciones telefónicas, y es importante que puedan hacerlo. Así que bueno, los esperamos. Nosotros realmente creemos
que estudiar un idioma es una manera de pensarnos, y la verdad es que esperamos que esta charla les haya resultado útil, que hoy puedan llevarse algo que puedan aprovechar y utilizar en su vida profesional, en su entorno laboral, y les agradecemos muchísimo por haber participado de diferentes partes del país a todos. Muy gratificante, emocionante e inspirador que hayan compartido con nosotros este hermoso webinar. Muchísimas gracias, Lucas, muchísimas gracias, Hernán, y muchísimas gracias a todos ustedes que participaron con tanta atención, con tanto entusiasmo, y bueno, los esperamos a todos en el CUI, y bueno, van a encontrar toda la información en la página web del Centro de Idiomas.